honra de las ratas. A ver, que uno será una rata, pero tiene su corazoncito. Y que hablen mal de ti, pues no debería ser. Y si alguien afecta tu autoestima roedora, si alguien daña tu dignidad ratonil, ¿quién podrá ayudarte? Pues PETA. PETA, que es Gente por Tratamiento Ético de los Animales, una organización de lo más contradictoria del mundo, donde un señor que quería matar gente era uno de sus portavoces, que decía que él no tendría problema en matar gente. Matar animales no, matar gente sí no tenía problema. Y luego, que dice que no debes tener mascotas, pero su dueña, presidenta, fundadora y principal vividora, porque no ha trabajado en otra cosa en su vida, desde que fundó PETA, se hace fotos con perritos, ¿no? Y gatitos. Ay, porque queremos mucho a los... No, pero no deberías tener mascotas. Ya, pero me hago la foto porque es mono. Y luego, PETA se hizo famosa por sacrificar, o sea, tenían como una especie de refugio, de esos que mucha gente tiene, ¿no? Refugio de animalitos, que luego das en adopción, así he tenido yo perros y mucha gente ya entiende que no hay que comprar dentro de lo posible perros y gatos, sino ir a las protectoras de animales a que te elija tu perro o tu gato y tú elijas a tu perro o tu gato. Por eso es el proceso que se da en las protectoras. Tú vas pensando que te vas a llevar un mastín y sales con un Yorkshire porque te pareció más mono o al revés, ¿no? La forma en que se eligen entre sí los buscadores de perros y los perros que buscan dueño es maravillosa. Se las recomiendo muchísimo. Es un espectáculo. Es un espectáculo ver a alguien llegar por un animal a una protectora. Y no hay nada místico en esto, ¿no? Además, pues, pero PETA tenía una especie de protectora así, pero era la protectora que más gatos y perros sacrificaba en todos los Estados Unidos. Y estos, claro, eran perros que ya no podían volver a ser salvajes y libres, entonces se los escabechaban en grandes cantidades. No me acuerdo cuando escribí todas las barbaridades de PETA. Bueno, pues PETA ahora va a manifestarse en contra de la vergonzosa utilización de estereotipos respecto de las ratas. No sé por qué lo que hay allí me parece más un ratón que una rata, pero bueno, es problema de la foto. Resulta que la Organización de Derechos Animales dijo que no le gustaba la sugerencia de la película Nosferatu de que las ratas ocasionaron la plaga, la peste bubónica. No la ocasionaron, la transmitieron. No las ratas directamente, sino al parecer las pulgas de las ratas. Pero esto les pareció muy mal, muy mal, muy mal, y por lo tanto va a protestar cuando se presente la película porque la dignidad de las ratas está en juego. Miren, cualquier persona en sus cinco sentidos, normal, pues, le gustan los animalitos. Tiene mascotas probablemente, ¿no? Yo no puedo vivir sin perro, yo tengo la necesidad absoluta de vivir sin perro, aunque me den a veces tan pocas ganas de pasearlo en la noche, cuando está lloviendo y hace frío como ahora, que no se las cuento, pero lo hago. Y nadie está a favor de la crueldad animal, pues, a menos que esté un poco, que no tenga la baraja completa, ¿no? Le falten algunos tomates para el kilo. Pero la mayoría de la gente no es cruel con los animales. La idea de humanizar tanto a los animales para tratarlos como seres humanos tiene dificultades. Tiene dificultades éticas gravísimas, tiene dificultades prácticas, todas las que ustedes quieran. Es decir, si todos los animales tienen los mismos derechos, un gusano parásito que coloniza el ojo de un niño en África tiene los mismos derechos que el niño. Y ahí me la pones muy difícil. Yo no creo que tengan los mismos derechos que el niño. Yo creo que ese gusano debe morir, debe ser extirpado y quitarle la oportunidad de reproducirse y ser feliz e ir al cine con sus amiguitos. Porque somos gente razonable. Somos, primero que nada, miembros de una especie y pues, los nuestros van primero. Ah, eso le llaman especismo, sí, si quieres. Y llevar al extremo la protección de los animales, como llevar al extremo casi cualquier cosa, no todo es el justo medio,
tiene problemas prácticos, problemas de aplicación, problemas éticos como el de los gusanos parásitos o los de la filariasis, por ejemplo, y problemas de salud mental. No puedes ser solidario con todas las causas. Esto lo hemos descubierto los seres humanos de la peor manera. Cuando uno está, estoy a favor de Ucrania, ¿y por qué no te fijas en lo que está pasando en Centroáfrica? Bueno, porque no puedo ser solidario con todas las causas. Elijo las causas a las que mi tiempo, mi vocación, mi realidad me permite apoyar. Pero no puedo apoyarlas todas. Puedo estar teóricamente apoyando a todas, pero no puedo dedicarle trabajo a todas. No puedo tratar igual a todos los animales porque hay animales distintos. Porque las ratas del parque que tenemos aquí enfrente no me parecen tan buenas personas como mi perro. No las puedo defender como mi perro. Yo quiero que las eliminen porque son fuente de infecciones y porque han atacado a algún animal y han mordido a un gatito y cosas así. Prefiero que no haya ratas, lo siento. ¿Me conviertes en una persona tan mala como los que cometen crueldad brutal contra los animales y disfrutan de su aparente dolor? No, pero los niveles a los que PETA y el animalismo excesivo quieren llevarnos no nos permiten la supervivencia. Simple y sencillamente no nos permiten seguir vivos. Quizás su lógica es esa, que el ser humano es lo único que sobra en este mundo, pero cuando el ser humano no esté, habrá millones y millones de animales comiéndose a otros animales y haciendo sufrir a otros animales. Los únicos que nos preocupamos por el sufrimiento de otro animal somos los seres humanos. Somos los únicos que decidimos que nos vamos a comer aquello que está vivo, pero vamos a matarlo sin que le duela. Los únicos. Y hombre, eso también debería contar a nuestro favor, creo yo. Como siempre, probablemente me equivoco, ya lo saben ustedes.